Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de Marie Healy. Marie tenía la típica familia perfecta, pero todo empezó a desmoronarse cuando sus seres queridos comenzaron a ponerse muy enfermos y a morir. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. Marie Healy, la viuda negra. He pensado que para concluir el San Valentín sangriento, lo mejor sería este caso de una auténtica y pintoresca viuda negra. Esta historia tiene muchas vueltas, giros y cosas inesperadas, así que poneos cómodos y preparaos para este interesantísimo episodio. Pero empecemos por el principio. Audrey Marie Fraser nació el 4 de junio de 1933 en Blue Mountain, Anniston, Alabama, en los Estados Unidos. Sus padres eran Lucille Mates y Huey Fraser. Su padre Huey tenía un gemelo llamado Louis. Huey y su mujer eran muy trabajadores y se habían incorporado al mundo laboral antes de su adolescencia. Poco después de casarse, Lucille quedó embarazada, pero perdió al bebé. Afortunadamente volvió a quedarse embarazada poco después. Los Fraser creían en el destino y pensaban que los astros se habían alineado para que tuvieran gemelos, algo que era frecuente en la familia, y creían que este sería el caso. Pero cuando llegó el momento del parto descubrieron que era un único bebé, una niña a la que llamaron Audrey Marie. Estaban tan encantados con la pequeña que decidieron que sería hija única y que no tendrían más descendencia. Todos la llamaban simplemente Marie, en lugar de Audrey o Audrey Marie. Marie tuvo una infancia feliz y tranquila, con unos padres que la consentían y eran muy cariñosos con ella. Sin embargo, su padre Huey solía ausentarse muy a menudo durante largos periodos de tiempo, por lo que Marie pasaba mucho tiempo con su abuela para que su madre pudiera ir a trabajar. Marie era una niña presumida y encantadora que siempre se salía con la suya. Había sido votada la chica más guapa de la escuela y tenía muchos admiradores. Cuando tenía 13 años, conoció a Frank Healy, de 17 años. Ambos quedaron totalmente prendados el uno del otro. Pero por aquella misma época, su abuela paterna se puso muy enferma de cáncer y sus padres decidieron que irían a vivir con ella durante una temporada. Marie, en cambio, siguió pasando más tiempo en casa de su abuela materna, que era la que cuidaba de ella normalmente. Aunque Marie estaba bien quedándose con su abuela, conforme creció, empezó a sentir un gran abandono por parte de sus padres. De hecho, parecía que cuando ella iba a casa de su abuela paterna, no la querían allí, y esto los distanció mucho. Marie se refugió en su relación con Frank Healy y se casó con él el 8 de mayo de 1951, cuando ella tenía 18 años y él 21. Frank ya se había graduado y estaba sirviendo en la marina, y lo primero que hizo, nada más regresar en un permiso, fue casarse con Marie, la cual todavía estaba en el instituto. Frank permaneció en la marina y tras graduarse, Marie le acompañaba allá donde él fuera destinado. Marie había dado cursos de administración y consiguió un empleo como secretaria en el despacho de un abogado. Poco después de casarse, la pareja tuvo su primer hijo, un niño llamado Mike. Frank estaba tan contento que decidió dejar la marina para poder estar con su familia. Además, regresaron a Anniston, donde se instalaron para quedarse. En inicio, la pareja decidió que solo iban a tener un hijo, pero 7 años más tarde, Marie volvió a quedarse embarazada de manera inesperada y dio a luz a una niña a la que llamó Carol. Tenían una familia modelo, el típico prototipo de la familia perfecta, y Marie se aseguraba de que así fuera, aunque solo fueran apariencias. Quería crearse un estatus, aunque no pudiera permitírselo, ya que a pesar de que ambos tenían buenos trabajos, Marie gastaba tanto dinero creando su imagen de familia perfecta que no daba lugar a ningún tipo de ahorros familiares. Esto hizo que Frank tuviera que hacer horas extra, coger trabajos secundarios y pedir préstamos para poder seguir con ese estilo de vida que Marie pretendía llevar.
Frank empezó a refugiarse en el alcohol y a pasar tiempo en el bar para poder estar más tiempo fuera de casa. Empezaron a resentirse el uno al otro. Frank le cortó el grifo de dinero a Marie y ella no dejaba de quejarse a amigos y familiares del alcoholismo de su marido y lo desagradecidos que eran sus hijos. Su hijo Mike empezó a sufrir graves problemas estomacales, al mismo tiempo que su madre había contratado un seguro por la vida de su hijo de $25,000. Estuvo mucho tiempo sufriendo estas dolencias hasta que se fue a la universidad y casualmente dejó de padecerlas por completo. Como Frank ya no satisfacía todas sus necesidades económicas, Marie empezó a tener aventuras con sus jefes para aumentar sus ingresos. Frank, por supuesto, no sabía nada de esto, pero no tardaría en descubrirlo. Un día salió antes del trabajo porque no se encontraba bien. Cuando entró en la casa se encontró con Marie y su jefe teniendo relaciones en su propia cama matrimonial. Frank se quedó congelado, mirando la escena, y sin mediar palabra se dio la vuelta y se fue. Pero a pesar de todo, decidieron seguir juntos y no contárselo a nadie, aunque Frank estaba comprensiblemente muy disgustado con Marie. Guardaron el secreto durante años. Ni su familia ni amigos sabían nada sobre el tema, y Frank se lo guardó todo para sí mismo. Pero pasados una serie de años, su hijo Mike se había convertido en ministro, y dada su posición, decidió sincerarse y contarle lo sucedido. Tras la conversación, Mike tuvo la impresión de que su padre iba a abandonar a su madre. Unos días después, padre e hijo tenían una cita para jugar al golf, pero Marie llamó a su hijo y le comunicó que su padre no podría asistir, ya que no se encontraba demasiado bien. Le contó que llevaba así varios días y que tenía altibajos en los que cuando parecía que se empezaba a encontrar mejor, volvía a recaer. Unos días más tarde, volvió a llamarle y le dijo que su padre estaba muy mal, que no era capaz de comer o mantener comida en el estómago. Tenía lagunas mentales y mareos y desorientación, los cuales se iban agravando. Le comentó que le iba a llevar al hospital, pero que tenía el presentimiento de que podía morir en cualquier momento. De modo que Mike y su mujer Terry, la cual estaba embarazada, hicieron las maletas y fueron directamente a ver a su padre al hospital. Pero no esperaba encontrarlo en un estado tan terrible. Frank tenía muy mal aspecto, estaba demacrado y gris. Parecía que hubiera envejecido muchos años de golpe y aparentaba encontrarse en un estado muy grave. La mayor parte del tiempo no estaba lúcido y no era consciente de lo que sucedía, y cuando volvía en sí, comenzaba a llorar porque no sabía por qué estaba allí. Los médicos creían que tenía hepatitis infecciosa y les comunicaron que debían tratarle cuanto antes para intentar salvarle la vida. A pesar de todo lo que hicieron los médicos, Frank no mejoró y terminó falleciendo a los 45 años en la madrugada del 25 de mayo de 1975. Debido a su muerte prematura, Marie accedió a que se le realizara una autopsia para determinar mejor la causa de la muerte. El informe reflejaba que Frank tenía los pulmones y los riñones hinchados, además de neumonía bilateral. Los síntomas eran similares a los de la hepatitis, por lo que se determinó que esa había sido la causa de la muerte. Mike y su esposa Terry decidieron quedarse unos días en la casa de su madre para cuidar de ella, pero menos de 24 horas tras la defunción de Frank, Terry también empezó a presentar síntomas de la enfermedad. Ella creyó que se trataban de las náuseas producidas por el embarazo, sin embargo fue empeorando progresivamente y Mike decidió llevarla al hospital. Para el tratamiento que debían realizarle, los médicos comentaron que necesitaban la aprobación de su obstetra. María escuchó esto y les dijo que ella se encargaría personalmente de llamarlo y consultarle, y regresó diciendo que tenía su aprobación. Tras unos días, Terry se fue recuperando y cuando finalmente se encontró bien del todo, la mandaron a casa. Pasado un tiempo, en una revisión rutinaria, surgió el tema y Terry descubrió que en realidad su obstetra no había aprobado el tratamiento. Le dijo que efectivamente Marie le había llamado, pero que él le había dicho específicamente que no quería arriesgarse con el tratamiento y que era mejor que no se lo aplicaran estando embarazada. Terry estaba muy confusa. Realmente Marie le había tratado muy bien y parecía que estaba muy contenta de tenerlos en su casa, por lo que Terry pensó que quizás solo se tratara de una terrible confusión. Como su marido tenía que realizar unos trabajos fuera de casa, Terry volvió a casa de Marie a pasar unos días para estar cuidada y hacerle compañía a Marie. Pero al poco tiempo de estar allí,
empezó a encontrarse mal nuevamente. Sin embargo, en esta ocasión empeoró muy rápidamente y entró en un estado de inconsciencia y delirios, por lo que fue llevada rápidamente a un hospital. Una vez allí tuvo una fuerte hemorragia y terminó perdiendo al bebé. Marie se comportaba de una manera un tanto extraña, ya que para hacerle sentir mejor después de esto no cesaba de comprarles cosas con el dinero que había recibido del seguro de vida de su marido. Pero también se compraba muchísimas cosas para ella misma. Se compró muebles nuevos, ropa, joyas, un coche nuevo e incluso le compró otro coche a su hija Carol. Además empezaron a tener lugar una serie de sucesos en la vida de Marie. Su abuela murió de cáncer de pecho. Además se produjeron 2 incendios en 2 de los apartamentos de Marie y ella insistía en que habían entrado a robar varias veces en su casa, por lo que se mantenía en contacto constante con la policía. Un día, Carol, la hija de Marie, estaba rebuscando entre los objetos de un armario cuando dio con una carta. Cuando la leyó, no daba crédito a lo que ahí decía. Era de alguien del lado de la familia de su abuelo Huey, el padre de Marie. En ella confesaba que Marie en realidad había nacido con una gemela. Comentaba que Huey creía que tener un gemelo proporcionaba una notable desventaja y una experiencia de vida limitada por ese hecho. Siempre estaría bajo la sombra de su gemela, compitiendo entre ellas, sin poder tener una identidad individual. Es por ello que decidió dar a su hermana gemela, a la que llamaron Mandy, en adopción a unos familiares de Texas. Además, en la carta especificaba que Mandy seguía viva y continuaba viviendo en Texas. La madre de Marie no lo sabía, ya que había sido un parto complicado y estuvo inconsciente unos días, por lo que cuando volvió en sí, le dijeron que había tenido una única hija. Así que tras leer esto, Carol pensó que quizá por eso su madre tenía aquel comportamiento extraño y estaba tan alterada. Sin embargo, decidió guardar el secreto y no compartir con nadie más lo que había leído en aquella carta. Pasó el tiempo y tras 2 años, Marie se había gastado todo el dinero que había recibido del seguro de vida de Frank y estaba desesperada para conseguir más capital. Es por ello que le pidió a su hijo Mike que pidiera un préstamo con su nombre, ya que a ella le había sido denegado. Mike estaba a punto de mudarse a Orlando y se sentía culpable por alejarse de su madre, así que debido a esta culpabilidad accedió a pedir un préstamo de unos $2,000. Pero esto no fue suficiente para ella y solicitó una refinanciación de su coche. Además, casualmente comenzaron a tener lugar más incendios en sus propiedades. Hizo que su hija Carol, la cual todavía estaba en el instituto, prendiera fuego a su coche para poder reclamar el seguro del vehículo. Y es que Marie tenía muchas cosas aseguradas y también personas, porque Frank no era el único con seguro de vida, su hijo Mike y su hija Carol también estaban asegurados. De modo que Marie decidió añadir la cláusula de muerte accidental a sus seguros e inmediatamente después Carol empezó a ponerse muy enferma. Empeoraba rápidamente y finalmente fue llevada al hospital. Allí consiguieron estabilizarla y una vez se encontraba mejor, la enviaron de vuelta a casa. Una vez en casa volvió a ponerse gravemente enferma, mucho peor que antes, y se empezó a asustar ya que se encontraba en un estado similar al que estaba su padre justo antes de morir. Volvió al hospital y le realizaron numerosos análisis, pero no conseguían encontrar cuál era el problema. Al igual que la vez anterior, al poco tiempo de estar en el hospital empezó a recuperarse. Solo empeoraba cuando le mandaban de vuelta a su casa. Y así volvió a pasar varias veces. Además, Carol le pidió a su madre que sacara dinero de la cuenta que su padre le había dejado para su futuro, ya que quería comprar su nuevo coche. Y eso la animaba un poco. Creía que con la emoción de estrenarlo se recuperaría antes. Marie le dijo a su hija que ella retiraría el dinero, encargaría el coche y se encargaría de todo, para que cuando se recuperara pudiera estrenar su coche nuevo. Marie dijo que el coche estaba en el concesionario y que podían ir a recogerlo, pero casualmente cada vez que Carol se preparaba para salir de la casa, se volvía a poner muy enferma. Esto sucedió innumerables veces durante 4 meses enteros. En cada ocasión que organizaban la salida para recoger el coche, Carol caía enferma una vez más. Carol realizó la evidente conexión y pensó que quizá fuese su madre la que le estuviera haciendo todo eso, que podría haberse quedado con el dinero y que en realidad no habría pedido el coche en el concesionario. Pero descartó la idea rápidamente, ya que su madre había estado cuidando concienzudamente de ella, le había llevado al hospital todas las veces que se puso enferma e insistió en que le realizaran todo tipo de análisis para averiguar lo que le sucedía. Carol estaba desesperada, no conseguían darle un diagnóstico y pasaba por etapas terribles en las que sufría grandes dolores.
así que tomó una gran cantidad de pastillas con la intención de quitarse la vida, de quedarse dormida y de no despertar jamás para no tener que aguantar ese sufrimiento. Afortunadamente sobrevivió al incidente, pero por desgracia este suceso llevó a pensar a los doctores que todo lo que le sucedía a Carol tenía un origen psicológico y era autoinducido. Pensaban que en realidad Carol sufría de depresión y que debido a esto no estaba cuidándose como es debido, no se alimentaba propiamente y por ello estaba enferma y malnutrida. De modo que sugirieron internarla en un psiquiátrico para que fuera tratada y Carol accedió, porque quería hacer cualquier cosa para sentirse mejor. El estar internada parecía haberle sentado bien en inicio, pero de nuevo entró en una espiral en la que mejoraba y empeoraba constantemente, tanto que llegó a un estado en el que apenas podía mover las piernas, y es que su madre podía ir a visitarla al centro donde estaba internada. En una ocasión, María acudió a verla y le mostró una jeringuilla que llevaba consigo. Le explicó que era un medicamento que una enfermera amiga suya le había proporcionado para ella, pero que debían de mantenerlo en secreto porque no estaba autorizada para administrárselo. Carol estaba tan desesperada con su condición que accedió con los ojos cerrados. Estaba dispuesta a probar cualquier cosa que la hiciera sentir mejor, pero tras la inyección no solo no se sentía mejor, sino que pareció empeorar. Un día, una amiga de Carol fue a visitarla y ella le habló sobre su situación y que tenía sus esperanzas puestas en las inyecciones milagrosas que su madre le estaba administrando. Su amiga se sorprendió mucho, pero Carol le dijo que era algo extraoficial y que no podía contar el secreto. Sin embargo, a la amiga de Carol le olió mal todo aquel asunto y decidió llamar a la tía de Carol y contarle lo de las inyecciones, la cual también se sorprendió y también creyó que algo no estaba bien en aquella situación. La tía de Carol y cuñada de Marie, es decir, la hermana de Frank, empezó a investigar lo sucedido y mientras trataba de averiguar quién era la supuesta amiga que les proporcionaba las inyecciones, descubrió que de hecho Marie había sido detenida recientemente por un corto periodo de tiempo por escribir cheques falsos, pero que pronto tendría lugar un juicio. Tras esto llamó a Mike, su sobrino e hijo de Carol, el cual le contó que estaba cansado de que los acreedores le llamaran reclamando el dinero que su madre les debía y de que su madre le llamara para que le prestara dinero y le solucionara todos sus problemas, y que notaba que había empezado a tratarle como a su padre. Antes de colgar, le preguntó si sabía lo de las inyecciones que su madre le estaba suministrando a su hermana Carol, y Mike se quedó en shock porque de pronto recordó algo, que su madre ya le había suministrado inyecciones a alguien más, a su padre. Mike llamó al doctor que estaba tratando a su hermana y le comentó la situación. Como no tenían pruebas de lo que estaba pasando, tomaron la decisión de hacer una prueba. Prohibirían el paso a Marie en el centro donde Carol se encontraba ingresada, y así podrían observar si ésta mejoraba sin las visitas de su madre. A Marie le dijeron que el motivo es que se le iba a realizar un tratamiento más agresivo a Carol, la cual necesitaría mucho descanso y concentración, por lo que no admitirían visitas. Marie se puso completamente histérica, hasta el punto de que ese mismo día sacó a su hija del hospital y se la llevó a su casa, ya que al fin y al cabo ella tenía la última palabra. Pero Carol se encontraba en tan mal estado que pocas horas tras abandonar el hospital, Marie tuvo que llevarla de urgencia a otro hospital, donde comenzaron a realizarle una serie de pruebas. Mientras tanto, Mike, viendo lo sucedido, se había puesto en contacto con la policía y les había informado de sus sospechas con respecto a lo que su madre le estaba haciendo a su hermana y sobre el verdadero motivo por el cual su padre había fallecido. De nuevo, al no tener pruebas de lo que sucedía, la policía decidió ir al hospital y detener a Marie por los cargos de los cheques falsos y con ese pretexto alejarla de Carol. La tía de Carol también llamó por su cuenta al nuevo hospital y les comentó lo que había sucedido ese mismo día en el centro en el que habían estado tratando a la joven. Además les comentó el tema de las inyecciones y gracias a esta información el hospital le realizó unos análisis nuevos en los cuales se determinó que Carol había sido envenenada con arsénico. En cuanto Mike recibió el resultado de dichos análisis, llamó inmediatamente a la policía y exigió que se exhumara el cuerpo de su padre y se le realizaran los mismos análisis. Se le realizó un interrogatorio a Marie, en el cual le preguntaron si alguna vez había administrado medicamentos a alguien, y ella contestó que sí, a su abuela. Marie contó que durante la enfermedad de cáncer de pecho de su abuela, ella le administraba inyecciones para el dolor,
Los investigadores, que ya tenían toda la información, le preguntaron si se las había administrado a alguien más, y ella dijo que no. Así que le preguntaron que por qué había sacado a su hija del centro en el que estaba ingresada, y ella dijo que pensaba que no estaba recibiendo la atención necesaria. Así que los investigadores le dijeron claramente que tenían el resultado de los últimos análisis y que sabían que Carol había sido envenenada con arsénico. Marie había negado administrarle ninguna inyección, pero ellos ya habían hablado con Carol y sabían que sí lo había hecho. Así que rectificó y dijo que solo se trataba de medicina. Los agentes le comunicaron que iban a exhumar el cuerpo de su marido y que si ella pensaba que encontrarían restos de arsénico en él también. Marie soltó una risita y dijo que no, que pensaba que no encontrarían nada. Le preguntaron si tenía lagunas mentales y ella dijo que no, que ella supiera, pero luego extrañamente añadió que la única manera en la que ella aceptaría que le estuviera haciendo daño a su familia sería si un doctor confirmara que tenía desdoblamiento de personalidad, que había dos de ella, que tenía dos personalidades diferentes y que por eso no recordaba las cosas que hacía. Así que el 9 de octubre, y estando ya bajo custodia por el tema de los cheques falsos, se detuvo a Marie por el intento de asesinato de su propia hija. Se puso una fianza de $14.000 de la época para Marie, y ella tenía tan elaborada su fachada de buena mujer que muchos de sus amigos y familiares pusieron dinero de sus propios bolsillos para poder sacarla de allí. Nada más fue puesta en libertad y todavía a la espera de los juicios, Marie se dio a la fuga. Pero lo más extravagante es que en su habitación se encontró una nota que decía: «Me habéis conducido directamente a ella», como dando a entender que había sido secuestrada, algo que nadie creyó. 10 días tras su fuga, hubo un allanamiento en su casa y desaparecieron prendas de ropa de mujer, una bolsa de viaje y un coche, y dejaron otra nota que decía: «No llaméis a la policía, os quemaremos si lo hacéis. Hemos encontrado lo que queríamos y no os volveremos a molestar». Llegaron los resultados de los análisis del cuerpo de Frank y efectivamente se encontraron restos de arsénico. También descubrieron que la madre y la suegra de Marie, ambas habían fallecido estando bajo el cuidado de esta. Y tras exhumarlas y analizarlas, descubrieron que ambas tenían también restos de arsénico. Pero no solo eso, 2 agentes que fueron a la casa de Marie cuando tuvo lugar uno de los incendios, recordaron que tras ir a la casa y aceptar cada uno una taza de café que Marie les había ofrecido, se pusieron muy enfermos. Los investigadores encontraron un vial con restos de arsénico en uno de los bolsos de Marie y su cuñada encontró en la casa un bote de veneno para ratas entero. Contrario a todo pronóstico, Marie no fue encontrada y el tiempo fue pasando. Ella en inicio se estableció en Florida bajo el nombre de Robbie Hannon, donde conoció a John Greenleaf Homan III, un hombre que provenía de una familia adinerada. Llevaba 3 meses fugada cuando conoció a John en un bar en 1980, mientras ella trabajaba como prostituta, y él se fijó en ella cuando ésta le contó su trágica historia. Le contó que nació en Buffalo, Nueva York, el 25 de marzo de 1945, por lo que dijo ser 12 años más joven de su verdadera edad, pero que desde muy pequeña vivió en Texas. Le contó que con solo 16 años se casó con un abogado llamado Joseph Hannon. Juntos tuvieron 2 hijos, un niño llamado Joey y una niña llamada Carol. Un trágico día se fue con sus hijos en el coche para hacer un recado, con tan mala suerte que un conductor ebrio se chocó con ellos, causándole la muerte a sus 2 hijos. Ella y su marido pasaron una fuerte depresión y la situación era tan triste que su marido tuvo un infarto y falleció, básicamente de tristeza. Le dijo a John que en realidad tenía una gran herencia por la muerte de su marido, pero que debía ir a Texas a recogerla, y se sentía demasiado culpable como para hacerlo. John y Marie, haciéndose llamar Robbie, mantuvieron una larga relación. Robbie le dijo que le habían diagnosticado un grave tumor cerebral y que para el tratamiento debía trasladarse a New Hampshire, una pequeña ciudad, ideal para alguien que escapaba de la ley. John decidió acompañarla y consiguió allí un trabajo como maquinista. Marie le dijo que intentaría trabajar hasta que pudiera y consiguió un trabajo como secretaria. Hizo amigas en el trabajo bajo el nombre de Robbie y tras un año de relación se casó con John el 29 de mayo de 1981. Decidieron que pronto irían a recoger la supuesta herencia de Robbie para ella y John comprarse una enorme granja donde vivir juntos. Pero cada vez que John la animaba a recoger la herencia, terminaban discutiendo por una cosa u otra, y ella le acusaba de solo estar con ella por el dinero. Pocos meses tras la boda y tras una de estas discusiones, Marie, Robbie,
Abandonó a John y se marchó a Dallas. Allí conoció a una chica llamada Judy, la cual la acogió en su familia como si fuera una hermana, y se compadeció con la triste historia que le contó sobre la muerte de sus hijos y su esposo. Tras un tiempo la invitaron a vivir con ellos, ya que estaba desempleada y sin blanca, donde estuvo durante un par de meses. Pero finalmente se marchó, y ellos terminaron descubriendo que en realidad sí estaba trabajando y recibiendo un dinero que les ocultaba. Pero además se encontraron con que les había dejado una enorme factura telefónica y todas sus llamadas iban a un mismo número. Así que su amiga Judy decidió llamar al teléfono y la voz de la mujer que conocía como Robbie contestó al otro lado. Cuando la saludó y le dijo quién era, la interlocutora se puso muy nerviosa y dijo que en realidad no era Robbie, sino su hermana gemela, Terry Martin. Le dijo que su hermana Robbie estaba en muy mal estado, estaba deprimida y su enfermedad había avanzado y que no podía ponerse al teléfono. En realidad, Marie había vuelto a New Hampshire con John, con quien había retomado su relación, pero estando de vuelta a casa, empezó a comportarse como si su enfermedad se fuera agravando. Hacía ver que se le olvidaban cosas, que tenía lagunas, y comenzó a faltar al trabajo por las terribles migrañas que estaba sufriendo. Además, empezó a avisar a sus allegados diciendo que sabía que moriría inminentemente por su tumor cerebral. Pero dentro de toda su escenificación de la pérdida de memoria, le comentó a John y a sus amigos que se había olvidado de comentarles que tenía una hermana gemela llamada Terry Martin. Así que les dijo que iba a regresar a Texas a realizarse unos tratamientos especiales y que John no iba a poder ir con ella, pero que estaría con su querida hermana gemela Terry. Robbie se marchó y tras solo 2 meses, John recibió una llamada telefónica de Terry. Esta le dijo que su hermana gemela había sucumbido a la enfermedad y había fallecido, y que ella había donado su cuerpo a la ciencia como Robbie le había pedido. Y es que su hermana había dejado una carta detallando una serie de cosas que quería tras su muerte, que donara su cuerpo a la ciencia, que no realizara ningún tipo de funeral, que solo avisara a su marido John cuando su cuerpo ya hubiera sido donado, y que además John y su hermana Terry se debían de apoyar el uno en el otro para sobrellevar la pérdida. Así que durante la llamada telefónica acordaron verse al día siguiente y que sería Terry la que se acercaría a New Hampshire para conocer a John. Cuando John fue a recogerla al aeropuerto, se sorprendió del parecido de las supuestas gemelas. Es que eran idénticas. Y es que Marie, o Robbie, como se hacía llamar, evidentemente no tenía ninguna gemela. Era ella misma la que había regresado. Pero consiguió engañar a John, perdiendo varios kilos y tiñéndose el pelo de rubio. Además, siendo Terry, se vestía de otra manera, más elegante y seductora. Muchos de los amigos de la pareja creyeron que realmente se trataba de su gemela y la acogieron de manera muy emotiva. Terry decidió que se quedaría con John en New Hampshire para cuidar de él hasta que estuviera mejor. Pero el estar tan cerca de los amigos y familiares solo sirvió para que estos se fijaran de que Terry se parecía mucho a Robbie, quizá demasiado, y comenzaron a sospechar y a especular sobre lo que realmente estaba sucediendo. De modo que empezaron a tomar medidas y a investigar por su cuenta. Para empezar, buscaron el teléfono de la supuesta Terry Martin en Texas y encontraron que solo había 2 Terry Martin en Texas y ambas eran mujeres ancianas que estaban en sus casas, contestaron el teléfono y que no sabían nada sobre este tema. Tras esto llamaron al hospital en el que supuestamente había fallecido Robbie Hannon y les dijeron que nadie con ese nombre no solo no había muerto allí, sino que ni siquiera había sido ingresada, ni había ningún registro de ella. Después de recopilar toda esta información, contactaron con la policía, los que en inicio pensaron que solo se trataba de alguien que había cometido fraude fiscal. Las autoridades buscaron a alguien que coincidiera con la descripción de la sospechosa entre sus archivos y encontraron a tal Terry Clifton. Así que el 12 de enero de 1983, Marie Healy, bajo el nombre de Terry Martin, fue detenida por las autoridades. Le exigieron que les dijera su verdadero nombre, el cual ellos esperaban que fuera Terry Clifton. Sin embargo, la sospechosa dijo Audrey Marie Healy. Cuando le preguntaron por qué había cambiado de identidad, ella simplemente dijo que era buscada en Alabama por falsificar cheques. Pero cuando llegaron a la estación descubrieron que aquel era el menor de sus delitos y que en realidad la buscaban por asesinato e intento de asesinato de su propia hija. John no daba crédito de la situación. No solo Terry, la hermana gemela de su mujer Robin, no existía, sino que esa ni siquiera era su verdadera identidad, la cual era Marie Healy, una asesina y envenenadora.
John acudió a la estación de policía y le exigió a Marie que le dijera si eran ciertos los cargos de los cuales se le acusaba, y ella dijo que no, y él la creyó. Marie Healy fue extraditada a Alabama para ser juzgada por sus crímenes, y John decidió ir con ella y alojarse en un hotel para acompañarla durante todo el procedimiento. La acusación determinó que el motivo de los crímenes había sido únicamente económico, y lo que pretendía Marie era acabar con su familia para recoger todos los seguros de vida y recolectar una gran suma de dinero. Carol Healy, su hija, testificó en el juicio y declaró que sí creía que su madre había intentado asesinarla por dinero, pero que no podía evitar quererla, porque al fin y al cabo era su madre. Tras deliberar, el jurado la declaró culpable de todos los cargos y recibió una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de su marido y 20 años en prisión por el intento de asesinato de su hija. Marie Healy fue una presa modelo, la cual siempre ofrecía un buen comportamiento y era muy reservada. Fue por este motivo que se le otorgaron ciertos privilegios. Con el paso del tiempo se le empezaron a permitir permisos para salir fuera de la cárcel durante un único día. Hizo esto repetidas veces sin ningún tipo de problema y siempre volvía a la hora indicada, de forma totalmente puntual, y no había ningún percance. Y por ello poco a poco le dejaban permanecer fuera más tiempo. Llegó a un punto en el que le permitían estar fuera un fin de semana completo, el cual solía pasar con su marido. En febrero de 1987 se le dio un permiso de 3 días para estar con su marido John. En el segundo día, John fue a hacer un recado, pero cuando regresó, Marie había desaparecido. Le había dejado una nota en la que le pedía perdón. Él le informó inmediatamente a las autoridades y fue encontrada 4 días tras su fuga, en muy mal estado. Había decidido esconderse en un bosque cercano y pasó esos días al aire libre. El problema es que había hecho muy mal tiempo, hacía frío, viento y llovió muchísimo ese fin de semana, así que Marie empezó a sucumbir a los elementos y se desplomó en el porche de una familia. Curiosamente, la dueña de la casa era una antigua compañera de la infancia de Marie, una antigua amiga de su infancia, aunque ella no la reconoció en aquel momento, y se limitó a llamar rápidamente a una ambulancia y a la policía. Marie tenía una grave hipotermia, de modo que se apresuraron a llevarla al hospital más cercano, pero de camino al hospital y estando en la ambulancia, Marie sufrió un infarto y murió el 26 de febrero de 1987 a los 53 años. El caso es que Marie solo había sido acusada del intento de asesinato de su hija y del asesinato de su marido, pero en realidad hubieron muchas otras víctimas. Se sabe que su madre y su suegra también murieron envenenadas por ella. Se supone que su abuela quizá también. Intentó asesinar a su nuera y de hecho acabó matando al bebé que ésta portaba. Su hijo también se puso muy enfermo estando viviendo en su casa y también está el caso de los policías que tomaron su café y enfermaron. Además, tiempo después, se descubrió que una amiga de Carol, Sonia Marcel Gibson, de solo 11 años, también se había puesto muy enferma tras participar en una fiesta de pijamas con Carol en la casa de Marie Healy. Se despertó en mitad de la noche muy enferma y sus padres fueron a recogerla. Para cuando llegaron al hospital, la niña estaba muerta. Los médicos determinaron que la causa de la muerte había sido influenza, pero después surgieron las dudas. ¿Quién sabe cuántas vidas más habrán sido tocadas por la sombra de la viuda negra Audrey Marie Healy? Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue el dinero el único motivo? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano y Johanna Steamrock. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Aseguraos de seguir suscritos al canal y de tener la campanita activa, que a veces ya sabéis lo que pasa. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!